Protesta. Transportistas exigen aprobación de nuevas tarifas del pasaje. Nueva York. Presidente Maduro no asistirá a Asamblea de la ONU. Canciller representará a Venezuela. Llamado al CNE, diputado Enrique Márquez insistió que la circunscripción nacional es la indicada para la recolección del 20%. Fija posición. Diputado Ramón Lobo considera que acciones del Mercosur contra Venezuela buscan desintegrar el bloque regional. Aprobación. Diputado Tomás Juanipa señaló que la reforma de ley de telecomunicaciones persigue despolitizar Conatel. Anuncio. Mayor General Luis Gilberto Rodríguez Molina es el nuevo presidente de la empresa bolivariana de aeropuertos Baer. Ante la justicia, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva será procesado por los cargos de corrupción y lavado de dinero. Controversial divorcio. Angelina Jolie y Brad Pitt ponen fin a su relación de 12 años. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Estamos listos. Néstor Brito Lande, quien les saluda, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. A esta hora se mantiene la protesta en forma de caravana en la avenida Francisco de Miranda frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene como finalidad la entrega de un documento al ministro Ricardo Molina con relación al aumento de pasaje en 5 bloques de la capital. El Movimiento Bolivariano Metropolitano de Transporte fija posición acerca de este aumento de pasaje exigido por sectores privados de este gremio. Afirman que el gobierno nacional es el que tiene la última palabra. Santiago Gutiérrez nos amplía toda la información. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Eloy Zulbarán, presidente del Centro de Transportistas del 23 de enero, dijo en primer término que apoyan todas las políticas del gobierno nacional en materia de aumento del transporte y que están a la espera del desarrollo y los resultados que den las conversaciones de la llamada mesas de trabajo integradas por la comunidad, por los transportistas y por el gobierno nacional. Estamos abiertos al diálogo, nosotros estamos en la mesa de trabajo donde participan esos compañeros también. La intención siempre estamos claros de que hace falta un aumento de pasajes, eso es inevitable, pero lamentablemente tenemos que de verdad regirnos por lo que digan las mesas de trabajo, las discusiones que se lleven comunitariamente con las comunidades y el gremio y el gobierno central. Hasta ahora lo que más está ganada la propuesta es el monto de 60 bolívares en el transporte urbano. A este encuentro de transportistas aquí en el 23 de enero asistieron los transportistas de Vargas, de Miranda y también del Distrito Capital. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Y entre otras informaciones, el directorio del Consejo Nacional Electoral volvió a reunirse sin resultados en cuanto a las fechas y las condiciones, bajo las cuales se recolectará el 20% para la activación del referéndum revocatorio presidencial. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Luego de reunirse con el rector Luis Emilio Rondón, el diputado Enrique Márquez insistió en que la circunscripción nacional es la indicada para recolectar la manifestación de voluntades por mandato constitucional. Condiciones que se circunscriben a 3 aspectos: número de máquinas, distribución y circunscripción. De tal manera que son 3 aspectos cruciales para los cuales el CNE no debe dilatar aún más todo esto. Sabemos lo que se está jugando. Manifestó que en manos del ente electoral está la paz de la República, por tanto no debe retrasarse más la decisión para activar el referéndum revocatorio presidencial. Considero que el CNE está dilatando sin necesidad todo esto. Ojalá, y por eso digo, se pongan de acuerdo lo antes posible y que ese acuerdo sea bueno para el país. Márquez, como representante de la Mesa de Unidad Democrática, abogó por que haya una distribución justa de las máquinas en todo el país. Desde el Consejo Nacional Electoral, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Durante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, señaló que la comunidad internacional no puede seguir sometida a poderes que calificó como fácticos. Insistió en que Venezuela apoya el derecho a la paz de Siria, respetando su soberanía e integridad territorial. Tuvimos que ser testigos con asombro y con dolor de un ataque por parte de los Estados Unidos al ejército de un país hermano, al ejército sirio. Y esta casualidad facilitó
el avance de grupos terroristas en el campo. ¿Hasta cuándo los errores? Pues es muy fácil presentarse después y decir que se cometieron errores. Conocer la voluntad de los pueblos. Nosotros nos preguntamos en este centro, que es responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, justamente quién apoya, quién dota de armas y quién da financiamiento y logística a los grupos terroristas. Son las verdades que no se pueden ocultar. ¿O es que acaso tenemos que esperar 10 años para que se sepa la verdad? No se puede seguir mintiendo al mundo de forma tan descarada y de forma tan inmoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, considera que la oposición no debe aceptar condiciones que crean injustas para la recolección del 20% de voluntades para el referéndum revocatorio. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El diputado Henry Ramos Ayub señaló que el CNE debe instalar la cantidad de máquinas suficientes para que más de 19 millones de venezolanos que están inscritos en el registro electoral puedan participar en el proceso. Escuchemos. Por supuesto que las condiciones importan. ¿Cómo no van a importar? Si te dicen, por ejemplo, que cada día solamente puede ir uno, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que no va a haber máquinas, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que no va a haber mesa, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que en la Gran Sabana te van a colocar 100 máquinas y en Petare no te van a colocar ninguna, tú no puedes aceptar eso. Bien, el diputado Henry Ramos Ayub también señaló que la Mesa de la Unidad Democrática está estudiando nuevas acciones de protesta para exigir el referendo revocatorio este año, como la denominada toma de Venezuela. Esto es la información hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Sigan con más por ahora de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Continuamos con más. En su primera intervención en la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó su preocupación por la situación política, económica y social, a su juicio crítica, que atraviesa Venezuela. Señaló que el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el debido proceso, así como la plena garantía del respeto a la separación y equilibrio de poderes, se ven afectados en el país a causa de lo que señaló como extrema violencia, confrontación social, política y escasez de medicinas y alimentos. Ante esto, solicitó iniciar cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones, en un marco de pleno respeto a la Constitución. Añadió que Perú está en la mejor disposición para realizar todos los esfuerzos necesarios para ayudar a Venezuela a alcanzar una solución a sus problemas. Durante la segunda jornada de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ratificó que el conflicto de su país con las FARC ha culminado. Señaló que las fuerzas revolucionarias desaparecen como grupo armado y añadió que el acuerdo de paz en proceso desde hace 6 años es la mejor noticia para Colombia y el mundo. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Previamente, el mandatario colombiano entregó al Consejo de Seguridad de la ONU el documento sobre los acuerdos de paz con las FARC. Allí agradeció el apoyo y esfuerzo del organismo internacional para lograr la paz en su país. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Quédense allí, venimos con más información. Continuamos con las informaciones. El mayor general Luis Gilberto Rodríguez Molina fue designado como presidente de la empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos BAER, adscrito al Ministerio para Transporte y Obras Públicas. El anuncio fue realizado por decreto presidencial y publicado en Gaceta Oficial número 2453. Luis Gilberto Rodríguez Molina también es jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos, en REDI. La empresa BAER tiene como propósito integrar y garantizar el tránsito aéreo de seguridad y desarrollar actividades relacionadas con la geopolítica nacional e internacional, así como modernizar y actualizar el servicio aeroportuario. A juicio de Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, las acciones que ha emprendido Mercosur contra Venezuela son una excusa para desintegrar el bloque regional. Lobo aseveró que no existe una presidencia compartida y aún así pretenden imponerla. Según Lobo, el objetivo es paralizar el Mercosur, afectando la economía de los países del sur. Algunas especies de traba que evidentemente va a distorsionar las relaciones, por ejemplo, en el área comercial que se pudiesen estar
desarrollando. Es lo que ellos buscan. Parálisis que puede afectar por igual a todos los sectores, porque nosotros también tenemos nuestras potencialidades para estar dentro de esos mercados. El parlamentario expuso que desde el gobierno venezolano se han honrado todos los compromisos comerciales en un 100% y se ha adecuado 80% a las normativas establecidas, por lo que considera que es una insensatez las medidas aplicadas a Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, informó que la mayoría de la Unidad Democrática aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Dijo que con esta ley se logra la garantía de las concesiones por 20 años y la normalización del espectro radioeléctrico. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Que el lapso de dichas habilitaciones y concesiones quedará prorrogado por 20 años por imperio de esta ley de reforma, a partir de su entrada en vigencia, sin necesidad de notificación alguna por parte del interesado o de pronunciamiento administrativo. Tras esta afirmación, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional destacó que esta nueva ley también persigue la despolitización de Conatel. Se garantiza la estabilidad de los medios de comunicación para que nunca más tengamos un Conatel que se convierta en una suerte de censor de un gobierno que intenta de forma hegemónica controlar todos los contenidos que hay en la televisión. Durante el debate, la bancada del oficialismo levantó su voz para asegurar que esta aprobación responde a un plan para devolver privilegios. Yo les quiero recordar al país que esta bancada de la derecha presente aquí, desde que llegó como mayoría a la Asamblea Nacional con plenos derechos en enero de este año, lo único que ha hecho es dedicarse a trabajar para restaurar los privilegios de las élites que les pagan esas curules. La bancada opositora aseguró que este instrumento legal estará a la mano de todos los venezolanos para lograr el cambio que consideran clama toda la nación. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Amigos, y a esta hora Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, presenta un balance del Plan Patria Comunal, la heroica carretera vieja Caracas-La Guaira. Escuchemos parte de sus declaraciones. En esa zona de alto riesgo, la ejecución del decreto. Y entonces, esa tiene que ser un compromiso dentro de la planificación. Eso es parte de la planificación. Parte de la planificación. Los problemas casi siempre son los mismos. Yo lo fui tomando nota, ¿no? Pero previo a ver los problemas materiales, lo primero es que la gente esté organizada. Muchas veces trabajamos con vanguardias, la vocería, la gente organizada y el pueblo llano afuera está al margen de todo lo que se está haciendo. Y muchas veces se fracasa. A mí me pasó cuando yo fui alcalde, ¿ustedes se acuerdan? Yo vivía aquí y me reunía con 200 y 300 personas en asamblea y creía que ese era el poder popular, los compatriotas más activos, las vanguardias y mucha gente que no participaba. Y uno cree que una asamblea como esta está todo el pueblo. Y aquí está la vanguardia. Bien, eran las palabras que en este momento ofrece el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, en el Plan Patria Comunal, la heroica carretera vieja Caracas-La Guaira. Vamos con otras informaciones. El presidente de la encuestadora Data Análisis, Luis Vicente León, aseguró que la inflación acumulada en 2016 alcanzó 800% comparada con el año 2015. Tú calculas el porcentaje promedio del uso de productos que provienen del mercado negro en la familia venezolana. La inflación hasta el momento alcanza la cifra de 800% en Venezuela, lo que indica que deberíamos estar esperando todavía en el último trimestre del año un incremento mayor si consideramos que es el momento más fuerte de presión de demanda. León precisó que el poder adquisitivo del trabajador se ha reducido 42%, desestimó las declaraciones del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría. Lo que tú miras en el mercado no se compadece con esa apreciación. Es decir, es obvio que los problemas tanto de producción como de importación, como de abastecimiento, como de inflación, están absolutamente vivos.
Dirigentes de Acción Democrática en el estado Monagas realizaron una concentración en respaldo a los líderes opositores que están o estuvieron presos, víctimas del gobierno nacional. Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática en la entidad, destacó que seguirán luchando para que se realice el referéndum revocatorio y de esta manera lograr que el gobierno que se merecen los venezolanos. Que sea capaz de erradicar el hambre, que combata la inseguridad con firmeza, que haga posible que millones de venezolanos, su sueño no sea marcharse del país, que el sueldo alcance y que los servicios públicos funcionen. Esto, no hay ninguna duda, en el corto plazo será alcanzable. Según el Estado Mayor Alimentario, desde abril se han entregado en Táchira más de 4.700 toneladas de alimentos a través de los CLAP. Unas 100.000 familias han sido beneficiadas en Táchira a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Nosotros hemos venido, como lo informamos, aumentando de manera acelerada la cantidad de familias atendidas y es por eso que tenemos una meta para el mes de septiembre de atender semanalmente a más de 50.000 familias. Semanalmente a más de 50.000 familias tachirenses. Estamos hablando de 200.000 familias que pudiésemos estar atendiendo. Es la meta de esta gran misión. La diputada Lugo informó que con estas acciones se ha disminuido 30% el valor de los productos cárnicos. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Y al regreso, separados, las figuras de cera también se divorcian. Los detalles en Estrenos y Estrellas. A esta hora se mantiene la protesta en forma de caravana en la avenida Francisco de Miranda frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Allí se encuentra nuestro compañero Euclides Sotillo y nos amplía. Adelante. Así es, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Luego de la caravana que se realizó el día de hoy en varios puntos de la ciudad con los transportistas, nos encontramos en este momento con el señor Nelson Vivas, presidente de la Unión de Conductores de la India, para que nos cuente el motivo de la protesta que vemos que se encuentra en la avenida Francisco de Miranda el día de hoy, para que nos cuente por qué acudieron a esta instancia. Entendemos que están en la sede del Ministerio de Transporte Terrestre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, básicamente estamos protestando por el pasaje, el ajuste de pasaje. Eso ya era un previo acuerdo con el señor ministro de Transporte y Comunicaciones. Queremos que el señor se retrate de lo que dijo antier, porque existieron las mesas, existieron los acuerdos y fue el ministro el que con sus declaraciones de antier le dio una patada a la mesa. Ya esto estaba acordado, nosotros lo que venimos aquí es a que el señor ministro se retrate de lo que dijo y se rige el pasaje, que es a partir del 19 en 60, a partir del 15 de noviembre 80 y a partir del 15 de diciembre 100. Eso fue acordado por el señor ministro. No sabemos qué le pasó, no sabemos por qué se retrató y bueno, estamos aquí esperando por él. Dijo que se iban a reunir a las 2 de la tarde, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Si es a las 4, vamos a estar aquí. No va a haber movilización, no nos vamos a ir hasta que el señor ministro no nos dé la gaceta o no dé declaraciones a los medios de comunicación, reiterando pues que ya hay un aumento, ya hay un acuerdo firmado con el gobierno. Muchas gracias. Palabras del señor Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil de Conductores de la India. Por supuesto, es importante mencionar, amigos televidentes, que a esta hora del mediodía en la avenida Francisco de Miranda de Chacao podemos observar más de 1.000 unidades de transporte público que se encuentran apostadas a lo largo y ancho de esta importante arteria vial. Por supuesto, esta información será ampliada esta noche en nuestra emisión estelar. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Euclides. Y una joven falleció la tarde del pasado martes al volcar el vehículo que conducía en la avenida Boyacá, a la altura del distribuidor Altamira, aquí en Caracas. La víctima de 20 años de edad responde al nombre de Victoria Martínez, quien conducía una camioneta modelo Fortuner color blanco. Las autoridades informaron que la joven perdió el control del vehículo y cayó al vacío, generando su muerte de manera instantánea, originando así un fuerte retraso en el distribuidor durante la tarde.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Brasil, donde un juez federal determinó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sea procesado por cargos de corrupción y lavado de dinero. El magistrado Sergio Moro aceptó la denuncia presentada la semana pasada por la Fiscalía contra el exmandatario, acusado de favorecerse de la red de sobornos que envuelve la estatal Petrobras. La esposa del expresidente María Leticia y otros 6 ejecutivos también serán juzgados. Afganistán alegó que Ahmad Khan Rahami, sospechoso de las bombas en Nueva Jersey y Nueva York, no es conciudadano, por lo que rechaza toda responsabilidad legal. Por otra parte, su padre señaló que en 2014 había advertido a la policía sobre sus afinidades terroristas. La esposa del presunto agresor está siendo localizada. En Estados Unidos, al menos 12 policías resultaron heridos durante una noche de protestas en Charlotte, Carolina del Norte. Los manifestantes que repudiaban la muerte del pasado viernes de un hombre afrodescendiente a manos policiales bloquearon avenidas, lanzaron piedras y quemaron patrullas. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, su hijo y su exesposa serán citados para comparecer en la audiencia probatoria en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. En caso de faltar a la cita el próximo 15 de noviembre, los procesados aceptarían los cargos interpuestos por el Ministerio Público. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la controversial separación de Angelina Jolie y Brad Pitt. El divorcio de la pareja de Hollywood ha sido una noticia explosiva que tiene la atención de todos los medios. Angelina alegó diferencias irreconciliables con el actor y solicitó la custodia física exclusiva de sus 6 hijos y la custodia legal compartida. Según reportó TMZ, no habría una tercera persona involucrada en la disolución del célebre matrimonio, sino que el principal motivo sería la manera en la que Pitt criaba a sus niños. El representante legal de la estrella confirmó la ruptura y ha dicho en un comunicado que fue una decisión tomada por la salud de la familia, que Angelina no va a hablar y pidió que se respete su privacidad. Por su parte, Brad compartió que está triste, pero que lo principal es el bienestar de sus hijos y fuentes cercanas a él aseguran que está furioso por las historias que rodean la petición, como los posibles problemas de consumo de drogas y alcohol. De Jennifer Aniston han publicado que un allegado sostuvo que ella se siente satisfecha por la ruptura, porque siempre tuvo la sensación de que algo iba a pasar con el tiempo. El divorcio de los conocidos popularmente como Brangelina se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Según datos solicitados a Twitter, entre las 6 de la tarde del martes y las 8 de la mañana de este miércoles, más de 1 millón de tweets mencionaron a Brad Pitt y otro 1 millón a Angelina Jolie. Aparte de esto, se publicaron 480.000 tweets con la etiqueta Brangelina. Incluso Jennifer Aniston se coló entre las tendencias con 22.000 tweets mencionando a la exmujer de Pitt. De hecho, el tuit más compartido tenía a esta actriz como protagonista. Instagram y Facebook reportaron actividades similares en relación al tema. Y las figuras de cera de Angelina y Brad también se separan. El Museo Madame Tussauds de Londres dijo este miércoles que separa las estatuas de cera de Jolie y Pitt después de que la pareja anunció la separación. Un portavoz señaló que solo quieren reflejar el estado actual y es una reacción ante las noticias del divorcio. A partir de ahora, Angelina es la compañía de Nicole Kidman y Brad Pitt de Morgan Freeman. Así llegamos al final. Yo soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a otra pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Elías Jagua, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Jesús Rojas necesita con urgencia Sinogan de 25 miligramos. Favor comunicarse al 04-16-916-8151 y 04-16-895-6668. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.
¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Elías Jagua, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Andrina, y a Venevisión por permitirnos este espacio. Muy interesante iniciar la conversación señalando que hoy es el Día Mundial de la Paz. Ya en los discursos ante la ONU se trataba este tema, y el tema de la paz ha sido bien controversial en Venezuela, sobre todo tratando de vincularlo a los derechos políticos de los venezolanos y cómo se pudiera dirimir la paz a través de un referéndum revocatorio, que ha sido uno de los argumentos centrales de la oposición venezolana. ¿Qué hace falta en Venezuela para que exista la paz? Mira, en primer lugar, el concepto, el derecho humano a la paz, como lo ha establecido Naciones Unidas, tiene que ver con la garantía de que los pueblos puedan desarrollarse, puedan lograr la prosperidad, y la única manera de hacerlo es con un clima de estabilidad política. Y los estados, además, están obligados a garantizar el derecho a la paz de los pueblos. Y más allá de un problema de derechos, creo que es un problema ético. Los dirigentes de un país están obligados a garantizar la victoria de un pueblo, que es la paz. La guerra nunca será la victoria de ningún pueblo, ¿no? Será el desastre, será la muerte, será la destrucción, la autodestrucción. Por eso nosotros hemos insistido, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a la oposición, la necesidad de sentarnos a dialogar, ¿no? Para lograr unos acuerdos mínimos de estabilidad política que permitan dirimir todo el conjunto de controversias que se han venido desarrollando a lo largo de estos años, pero especialmente estos últimos meses. Y nuestra propuesta sigue siendo esa. Vamos a sentarnos para garantizar un mínimo de estabilidad política que permita la recuperación de la prosperidad económica y social en Venezuela. En este sentido hay varias aristas. El tema político concerniente al diálogo, el tema electoral, porque para la oposición venezolana la realización del referéndum revocatorio de esa medición ante las urnas es determinante para que exista paz y tratar de detener un poco la presión en la calle, y también el tema de la seguridad de los venezolanos, porque también para que exista paz no debería haber criminalidad. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional, ¿qué postura tiene para hacer frente a este problema que va más allá de cualquier color político? Bueno, yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo Nacional es grande. Distintas políticas, una de ellas las operaciones de liberación y protección del pueblo, otra de ellas el patrullaje inteligente, otra de ellas seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz, del desarrollo de políticas culturales, de políticas productivas en el seno de las zonas populares. Pero respecto al otro tema, mira, no siempre unas elecciones son una garantía de estabilidad. Por el contrario, un proceso electoral en medio de una confrontación, de unas reglas de juego desbordadas como se han producido en Venezuela tras los intentos del Parlamento de desconocer el resto de los poderes, no son garantía de una estabilidad política. Por eso es importante recordar el precedente del año 2004. El referéndum del 2004 fue precedido, valga la redundancia, de un acuerdo político en el marco de la mesa de negociación que en aquel momento fue acompañada por la Organización de Estados Americanos. O sea, fue consecuencia de ese proceso de diálogo del referéndum en ese momento. Y cuando fuimos al proceso de elecciones, mira, ganó el comandante Chávez en su oportunidad y todo el mundo lo reconoció, salvo Henry Ramos Alud, que todavía estamos esperando las pruebas, pero el país sintió que ciertamente el comandante Chávez había ganado y se abrió un amplio periodo de estabilidad política. Y si el comandante Chávez hubiese perdido, también se hubiese aceptado y no hubiese pasado nada. Reflexionemos, yo dejo la pregunta a todos. ¿Ustedes creen que ahorita un proceso de esas características va a generar esa estabilidad política que generó el 2004? No, va a generar una escalada de conflictividad. Para la oposición venezolana el planteamiento es fundamental. No solamente se trata de un cambio de un presidente, sino también un cambio de un modelo político. O sea que la respuesta para la crisis económica, política, social, para la oposición venezolana está al frente de ese proceso electoral, el referéndum revocatorio, que se ha insistido mucho debería realizarse este año. Pero distintos voceros del gobierno nacional han dicho que el referéndum no va este año. ¿Cuál es el planteamiento en este sentido? Mira, en primer lugar, nosotros no estamos apostando al referéndum revocatorio. Nosotros estamos apostando a que el proyecto que representamos, ¿no?, que hemos venido construyendo y que ha sido en la primera década de este proyecto los años de mayor prosperidad para el pueblo venezolano en materia de ampliación de todos sus derechos,
de la recuperación y ampliación de todos sus derechos humanos fundamentales. De manera que quienes quieren referéndum son los dirigentes de la oposición. Y eran ellos los llamados a hacerlo a tiempo, hacerlo desde el mes de enero, promoverlo desde el mes de enero y luego hacerlo bien y no de la manera fraudulenta como lo hicieron en la primera etapa. El que no haya referéndum revocatorio este año, como todo así lo indica, es una responsabilidad de la dirigencia de la oposición. Nosotros creemos que esa no es solución, sino profundización del conflicto. Creemos que la solución es el diálogo, la Comisión de la Verdad y la Justicia, la normalización de las relaciones de los poderes públicos, que la Asamblea respete al Ejecutivo y al Poder Judicial y que estos a su vez reconozcan a la Asamblea Nacional, la renuncia por parte de la oposición a la violencia como un chantaje permanente sobre la sociedad y el cese de la promoción de la campaña internacional que genera graves consecuencias en lo económico para Venezuela. Acerca de ese tema internacional yo quisiera hablar, pero más adelante, acerca de la postura de Mercosur y sobre todo comprendiendo que usted también fue canciller de la República. Pero volviendo al tema electoral, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral en las últimas horas, a pesar de que se había dado el anuncio de que en estos días se tendría la disposición acerca de la recolección del 20%. Muchos atribuyen a este no pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral a que existe complicidad del ente comicial con el Ejecutivo para tratar de postergar este proceso de recolección de firmas. Mira, el CNE, cuando diga y en las condiciones que diga, nosotros lo acataremos, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Y yo creo que esta campaña contra el CNE ya debe parar, porque hay un CNE que es positivo cuando la oposición gana o cuando accede a sus condiciones, pero es un CNE entregado al gobierno cuando actúa de acuerdo a lo que son los criterios técnicos que están establecidos. De manera que al respecto nosotros vamos a esperar lo que el CNE diga y eso será santa palabra para nosotros. Se inició el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional y el día de ayer se juramentó al Comité de Postulaciones. También se está haciendo la evaluación no solamente para el reemplazo de los rectores del CNE, sino también de los magistrados. En el marco del escenario de las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué legalidad o qué legitimidad tienen estos actos? La selección de magistrados es totalmente ilegal, porque no hay vencimiento del periodo de ninguno de los magistrados y por lo tanto la Asamblea Nacional no puede revocar a los actuales magistrados para elegir a otros, ¿no? La Constitución es muy clara respecto a un procedimiento para revocar a un magistrado y quien tiene la competencia para iniciar el proceso es el poder moral de nuestro país, ¿no? Y respecto a lo del Consejo Nacional Electoral, bueno, tanto que criticaron y al final terminaron constituyendo un comité de postulaciones totalmente parcializado con la oposición. Y bueno, vamos a esperar que se desarrollen los acontecimientos en los próximos días para ver, bueno, el carácter realmente de amplitud y de tolerancia que efectivamente demuestre esta mayoría en la Asamblea Nacional, que ya sabemos que no es ninguno. ¿Cuál ha sido, desde su punto de vista, la gestión que ha adelantado la Asamblea Nacional desde su inicio, desde su instalación? Bueno, es lamentable, ¿sabes?, que después de tener un parlamento durante más de 16 años, de donde salieron las mejores leyes para proteger al pueblo, por ejemplo, la ley del deudor hipotecario, que eliminó los créditos indexados, que eliminó toda esta estafa de los créditos balones, ¿no?, y que permitió que más de 80.000 familias de clase media pudieran tener un apartamento o una casa en condiciones justas, ¿no? O las leyes de protección social que permitió pasar de 200.000 pensionados a 3 millones de pensionados, o las leyes del fortalecimiento del poder popular o de reconocimiento a sectores históricamente excluidos como los indígenas, los afrodescendientes, ¿no? Nunca antes había habido un periodo en el Parlamento venezolano donde se legislara a favor de las grandes mayorías, ¿no? Y ahora en estos 6 meses hemos visto la restauración absoluta del viejo modelo parlamentario, con todos sus vicios, incluyendo la parlamatraca, incluyendo... ¿Cómo es eso de la parlamatraca? Bueno, se ha venido denunciando y nosotros estamos investigando seriamente que hay un conjunto de diputados ligados a la Comisión de Contraloría que para evitar investigaciones ciertas o infundadas de servidores públicos y de empresarios,
han creado oficinas paralelas donde los llaman y pretenden cobrarles comisiones para parar o no. Eso está en pleno proceso de investigación por los organismos competentes, pero también la manera como se intentan llevar leyes, como fue el caso de la ley inmobiliaria, para nuevamente restituir los viejos privilegios de los monopolios inmobiliarios. Es decir, es una mayoría parlamentaria que está al servicio de una pequeña minoría de empresarios, de banqueros, de monopolios en contra de las grandes mayorías nacionales. Diputado, vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos varios temas pendientes. Hablar de eso que usted llama una arremetida internacional contra Venezuela y hablar también acerca de la conexión que tiene hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela con la realidad que viven los venezolanos. ¿Hasta qué punto está vinculado con el tema del hambre, la pobreza y el tema de la inflación que tanto está golpeando a todos los venezolanos sin color político? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de Entrevista a Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua. Para aprovechar el tiempo, quiero que seamos bien concretos en las respuestas. La conexión que hay con el hambre, con el desabastecimiento, ¿hasta qué punto el Partido Socialista Unido de Venezuela está consciente de esta realidad que viven los venezolanos? Mira, el hambre fue un flagelo que fue eliminado en la primera década de la Revolución Bolivariana, ¿no? De manera que ciertamente en estos últimos meses se ha visto vulnerado el derecho a la alimentación de algunos sectores de la población venezolana y la respuesta del gobierno ha sido incrementar sus esfuerzos para protegerlo. Y precisamente por eso necesitamos estabilidad política, para concentrarnos en lo más importante, que nuestro pueblo recupere su pleno derecho a todos los bienes y servicios que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana. El día de ayer se viralizó una imagen donde niños estaban en una incubadora, en lugar de tener incubadoras como tal, tenían cajas de cartón. ¿Hasta qué punto el Ejecutivo Nacional es sensible a estos escenarios y se busca dar respuesta? Bueno, habrá que verificar esa información, yo no la he visto, pero en todo caso nosotros estamos atentos y alertas a cualquier situación que implique la vulneración de los derechos que el pueblo recuperó y logró en la Revolución Bolivariana. Diputada, en la parte anterior hablábamos acerca de un aspecto fundamental como es el diálogo. ¿Qué pasó en el proceso de diálogo que se inició en República Dominicana con la oposición venezolana y cuál fue la piedra de tranca? La desunión y la fragmentación en el seno de la mesa, de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Mientras en la Mesa de la Unidad Democrática no haya una posición unificada, lamentablemente el diálogo no va a poder avanzar, ¿no? Y lo digo lamentablemente porque afecta la estabilidad política y económica del país y retrasa la posibilidad de avanzar con más rapidez en la solución de los problemas actuales. ¿Qué hay de cierto que en esas reuniones lo que trataba de hacer el gobierno era tratar de postergar el referéndum revocatorio? Es que el referéndum revocatorio no es un tema en la mesa de diálogo, son temas estratégicos, la estabilidad del país, la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas de los hechos violentos que han ocurrido, promovidos por la oposición, la normalización de las relaciones entre los poderes públicos, la recuperación económica del país. Esos son los temas de la mesa, no el revocatorio. Ese es un tema que los partidos de la MUC deben abordar con el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, ¿hay posibilidad de que se restablezca el diálogo? Nosotros estamos esperando, seguimos esperando, que ellos logren unificar alguna vez una posición pensando y priorizando en el pueblo, en la tranquilidad, en la prosperidad del pueblo y no en su afán absolutamente irracional de ponerle la mano al coroto, como dicen, pues, entre ellos mismos peleándose unos contra otros. En materia internacional, ha habido varias afirmaciones contundentes en el escenario de la ONU sobre Venezuela. El presidente argentino Macri dice, Venezuela no es una democracia, es un desastre. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, califica la situación de Venezuela como crítica y pide presión sobre Venezuela y disposición a colaborar en el diálogo. Todo esto ocurre en el escenario de la posibilidad de la expulsión de Venezuela del Mercosur. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro no viajó a la ONU? Los 8 meses de Macri son un desastre. Pregúntale al pueblo argentino, ¿no? 150.000 despedidos, incremento de los servicios públicos en 300 y 400%, flexibilización laboral,
entrega de la soberanía nacional a los grandes fondos especulativos. De manera que no es precisamente el señor Macri que nos puede dar lecciones de democracia, ni de soberanía, ni de protección a un pueblo. No sé las razones por las cuales el presidente Nicolás Maduro no asistió a las Naciones Unidas. La posibilidad de expulsión de Venezuela del Mercosur, ¿qué impacto tendría en lo concreto para todos los ciudadanos? Es totalmente ilegal. No hay ninguna razón para expulsar a Venezuela del Mercosur y afectaría, entre otras cosas, bueno, nuestra participación en el Parlamento del Sur, las relaciones comerciales que se han venido construyendo a partir de Mercosur, nos afectaría como ciudadanos a la hora de viajar a esos países. ¿Y los venezolanos que están en esos países? Allí perderían, bueno, los privilegios, por llamarlo de alguna manera, que tienen en este momento, que en 3 meses pueden lograr la residencia, en 1 año la nacionalidad. Se verían severamente afectados los venezolanos que viven. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Inés Oscati Bermúdez pregunta, si ustedes abogan por los derechos de todos, entonces ¿por qué no quieren el revocatorio como un derecho de todos los venezolanos? El revocatorio es un derecho que debe ejercerlo quien lo quiere hacer. Nosotros queremos recuperar la estabilidad política y económica del país. Giuliani Cedeño dice, en varios estados dicen que la bolsa de los CLAP se reparten cada 15 días, pero donde yo vivo lo hacen una vez al mes. Hay que revisar eso. José Useche, pregúntele a Elías, ¿por qué cuando Chávez se promovía la democracia participativa y protagónica y con Maduro no cambiaron las reglas? Yo creo que el presidente Maduro tiene una consecuencia con ese principio, ¿no? Tal vez a nivel de funcionarios locales, estadales o funcionarios de la burocracia no, pero ciertamente el pueblo tiene que seguir exigiendo la democratización y el empoderamiento de las organizaciones del poder popular. Pregunta Jesús Eduardo, ¿por qué siempre que la MUD convoca una marcha el PSUV también lo hace? ¿Eso no es buscar violencia? No, eso es demostrar que el chavismo no está acabado, para que nadie se equivoque. Que el chavismo es una fuerza orgánica de millones de hombres y mujeres que creemos en una idea, que creemos en un proyecto, que creemos que hemos logrado cosas para Venezuela, así como hemos cometido fallas y que tenemos voluntad de rectificarla, pero que no nos vamos a dejar atropellar por nadie. ¿La caída en la popularidad del chavismo usted cree que es un hecho reversible? Mira, hay que ver, hay mayorías electorales y otra cosa es el modelo y los valores en los cuales cree una sociedad. Yo creo que los valores de igualdad, de democratización de la propiedad, de protagonismo popular, como preguntaba el compañero que llamó pidiendo que se siga profundizando el poder popular, la democracia, son valores que están intactos en la sociedad. Reveses electorales tiene cualquier fuerza política. Nosotros tuvimos un revés electoral en el pasado y estamos trabajando para recuperarnos de ese revés electoral. Bueno, agradecemos a Elías Agua, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.